Yo era la joya más preciada de la familia Vance dentro de la élite del Este. Pero para salvar a mi novio moribundo, me arrodillé en la nieve suplicando ante todos los que lo despreciaban. El día que sobrevivió, mi familia quebró. Le tomé la mano, desesperada, y le pregunté, ¿todavía me querrás? Guardó silencio y retiró su mano. 5 años después, se convirtió en un magnate financiero que lo controla todo. Con un ridículo contrato de servidumbre, me encerró en una jaula dorada. Con los ojos inyectados en sangre, me preguntó, ¿te arrepientes de haber vuelto conmigo? Sonreí y negué con la cabeza, porque nunca tuve intención de que saliera vivo de esta prisión. Y mi cuenta atrás casi había terminado. Me mudé a la cárcel de Eisen, un dúplex en el ático con vistas a toda la ciudad. Llegó apestando a alcohol, con Chloe a su lado, la hija menor más querida de los Hayes y hermana biológica del hombre que me obligó a arrodillarme aquel día. Ella llevaba un vestido de alta costura y tenía el brazo enlazado con el de Eisen. «Ve a preparar sopa», ordenó él, quitándose la chaqueta y arrojándola al sofá. 3 palabras que fueron como 3 agujas clavadas en mi corazón ya entumecido. Bajé la cabeza y caminé obedientemente hacia la cocina. Hace 5 años, cuando tenía el estómago revuelto, recorrí la ciudad en busca de un herbolario y aprendí a preparar cientos de caldos para aliviarle. Entonces solía abrazarme y decir que sabían mejor que cualquier manjar. Ahora, no era más que una criada. Desde el salón se oía la dulce risa de Chloe. «Eisen, escuché que antes estabas locamente enamorado de ella». Mi mano se detuvo. Eisen no respondió, solo hizo girar el whisky en su copa, sin confirmar ni negar. La voz de Chloe sonó aún más triunfante, hiriéndome con precisión. Esa mujer, suplicando de rodillas ante mi hermano, daba verdadera lástima. Hizo una pausa, disfrutando de mi reacción. Qué pena que ahora que los Vance han caído, ese pavo real desplumado no sea más que una gallina. Cras. El cuenco de sopa resbaló de mi mano y se estrelló contra el mármol pulido. El líquido hirviendo me salpicó la mano, poniéndola roja al instante. La conversación en el salón se detuvo. «Ni siquiera puedes sostener un cuenco de sopa, Eisen. Deberías cambiar de sirvienta», se quejó Chloe. «Lo siento», me disculpé mecánicamente, agachándome a recoger los pedazos. Unos zapatos caros de cuero hechos a medida se detuvieron frente a mí. Eisen se agachó, sacó un pañuelo blanco impecable y limpió lentamente el agua de mi mano. Su voz, sin embargo, era tan fría como una cuchilla. «¿Por qué te tiembla tanto la mano?» Me levantó el rostro, obligándome a mirarlo. «¿Has oído algo que no deberías?» Lo miré, sintiendo culpa. Ese rostro que antes me hacía perder la razón, ahora solo me inspiraba odio. De pronto me agarró de la muñeca y me levantó del suelo. «Grace, mírame». En sus ojos sin fondo vi a la de hace 5 años. Recordé perfectamente cómo su medio hermano, Julian, salió de su habitación de hospital con una sonrisa de triunfo. Más tarde supe que siempre había estado celoso del talento de Eisen, viéndolo como una amenaza para heredar la fortuna familiar. Y yo era la única debilidad de Eisen. Al destruirme a mí, destruiría a Eisen. Así que manipuló maliciosamente una grabación de una negociación mía con la familia Lim, en la que buscaba salvar los intereses de los Vance. Usó esa grabación como un puñal mortal para arruinar a Eisen. En ella, mi voz orgullosa sonaba como si alardeara de haber utilizado un accidente de tráfico como moneda de cambio, vendiéndolo a los Lin. En aquel momento, sin saber nada, abrí la puerta y entré. Le tomé la mano y le pregunté, «Mi familia se ha ido. ¿Aún así me querrás?» Me miró durante mucho tiempo, luego, sin decir una palabra, retiró su mano. En ese instante supe que, en su corazón, yo era la culpable. 5 años atrás, mi padre, Henry, cometió un grave error de inversión en un proyecto energético en el extranjero, y las finanzas familiares ya estaban al borde del colapso. Pero para salvar a Eisen, gravemente herido en un accidente, entregué a los Lin la solución técnica clave de otro proyecto, porque el mejor cirujano era miembro de esa familia. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La poderosa familia Vance quebró de la noche a la mañana.
Lo que supliqué de rodillas en la nieve fue su vida, a cambio de la ruina de mi familia. Y al despertar, lo único que recibí fue odio infinito y a su hermano. Probablemente nunca imaginó que Isen no se hundiría en la desesperación, sino que resurgiría con furia. En solo unos años, eliminó todos los obstáculos. Creí que me quedaría en esa prisión hasta morir. Pero inesperadamente, Isen me sacó y me llevó a una gala empresarial de alto perfil. Eligió personalmente mi vestido, negro como si fuera un funeral. Enlacé mi brazo con el suyo, con el rostro impasible, y entramos en el salón. No me presentó a nadie. Hasta que me llevó con el señor Owen, el padre de Chloe. Los socios se acercaron, sus miradas eran ambiguas y curiosas. Isen sonrió y alzó su copa. Permítanme presentarles. Su voz resonó clara. Una amiga muy interesante mía. Hizo una pausa, su mirada se posó en mi cara, cargada de crueldad juguetona. Solía ser muy buena cuidando de los demás. La sala estalló en risas cómplices. Bajé la vista al vino tinto que giraba en mi copa, idéntico a la sangre. Isen me presionó otra copa en la mano, se inclinó hacia mi oído y susurró con voz gélida: «Ve a brindar con el señor Owen. Dale las gracias por su ayuda a la familia Vance en su momento». Al fin lo miré. Él también me miraba, con una expresión de crueldad disfrazada de placer. Me obligaba a inclinarme ante mi enemigo en el corazón de este mundo despiadado. Sostuve la copa, me di la vuelta y caminé hacia el baño. A mi espalda, su voz sonó completamente calmada: «Grace, no me hagas repetirlo». No me detuve. Crucé el largo pasillo, abrí una puerta lateral y el viento nocturno me despejó la mente. El aparcamiento estaba vacío. Di unos pasos cuando escuché pasos apresurados tras de mí. Una mano fuerte me agarró y me empujó contra un coche. Me golpeé la espalda con fuerza. Isen me acorraló, su máscara perfectamente controlada se hizo añicos. «¿Por qué huiste?», gruñó con los ojos inyectados. «Para librarte de mí, de tu carga, no dudaste en fingir un accidente y usarme como moneda en tu alianza con los Lin. ¿Ya no puedes ni mantener la farsa?». Me apretó la barbilla. «Grace, ¿de qué está hecho tu corazón?». Vi en sus ojos un odio imponente y un atisbo de dolor que no supe entender. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. «Explícate». 5 años atrás, en el instante en que retiró su mano, supe que toda explicación se había vuelto inútil. El sonido de unos tacones se acercaba desde la distancia. Chloe nos había seguido fuera, con una sonrisa triunfante en el rostro. Con naturalidad, enlazó su brazo con el de Isen, alejándolo de mí. «Grace, no seas desagradecida», dijo, mirándome como si yo fuera un perro callejero. «Es un privilegio para ti que te mantengan cerca. No sigas con tus antiguos aires de Aerys. Ahora no eres más que un perro». Sacó un talonario de cheques de su elegante bolso, arrancó uno, lo firmó y lo lanzó con ligereza a mis pies. «Toma esto y desaparece». Se acurrucó en el abrazo de Isen, con una voz dulzona hasta resultar empalagosa. «Isen y yo nos comprometemos el mes que viene. No quiero ver a una mascota desgraciada como tú en la fiesta de compromiso». «¿Compromiso?». Miré el cheque ondeando al viento y, de pronto, sonreí. Levanté la cabeza y, pasando por alto a Chloe, fijé la mirada directamente en Isen. Él me miraba, con una expresión compleja en los ojos. Hablé con calma, con un tono lo bastante claro como para que me oyera: «De acuerdo». «Enhorabuena». Isen no dijo nada, simplemente me empujó bruscamente al coche y me llevó a casa. El apartamento estaba lleno de una atmósfera asfixiante. Mi corazón empezó a doler levemente, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Me apoyé contra la pared, queriendo llegar a mi habitación para tomar la medicina. Mis pensamientos me llevaron una semana atrás. Isen había arrojado un sobre de Manila a mis pies, cuyo contenido se esparció por el suelo. «Mira», dijo fríamente. Miré hacia abajo y vi el título del archivo: «Investigación sobre los negocios de la antigua empresa de Henry». «Henry, mi padre».
me agaché, temblando, y recogí unas cuantas páginas. Enumeraban crímenes fabricados, cada uno suficiente para destruir la reputación de mi padre. ¿Qué quieres?, pregunté con voz temblorosa. Me miró fijamente. Un acuerdo de por vida. Lo miré, a ese hombre al que una vez amé con todo mi ser. Ahora utilizaba la reputación de mi padre para obligarme a firmar un contrato de servidumbre. En ese momento, mi mundo quedó completamente en silencio. Firmé. Con cada gramo de fuerza que me quedaba, escribí mi nombre. De vuelta a la realidad, mi visión se nubló. Ya no podía mantenerme en pie y corrí al baño. Cerré la puerta con llave y me dejé caer contra el panel frío, jadeando. La desesperación me envolvió como una marea. Miré el rostro pálido y desconocido en el espejo y, de repente, sonreí. Morir. Quizá no estaría tan mal. Levanté la mano y la estampé con fuerza contra el espejo. Cras. El espejo se hizo añicos. Agarré el fragmento más afilado y, sin dudar, lo dirigí hacia mi muñeca. En ese momento, la puerta del baño fue pateada. Isen entró de golpe. Vio el cristal en mi mano y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Me agarró la mano, me quitó el cristal de un tirón y lo lanzó lejos. El fragmento le abrió una profunda herida en la palma. Gota a gota, la sangre cayó sobre las baldosas blancas. Pero él no parecía sentir dolor. Sacó su móvil, abrió un video y me lo plantó delante de los ojos. En la pantalla aparecía el cementerio de mi padre, el lugar donde descansaban todas mis esperanzas. Si te atreves a morir, dijo, palabra por palabra, haré que arrasen este sitio, dejando las cenizas de tu padre sin lugar donde reposar. Lo miré, incrédula. ¿Cómo podía? Sentí que toda mi fuerza me abandonaba y me desplomé en el suelo. Él se arrodilló y, con su mano sangrante, vendó con cuidado mis dedos, cortados por los cristales del espejo. Sus movimientos eran suaves. Tu vida me pertenece. Me levantó el rostro, obligándome a mirarle. No tienes permiso para morir sin mi consentimiento. Luego me alzó y me llevó hasta la cama. Me trajo mi frasco de medicinas, sacó 2 pastillas y un vaso de agua. Tómalas. Eran mis pastillas para el corazón. Pero siempre le había mentido, diciéndole que eran vitaminas. Abrí la boca obediente y me las tragué. Al ver la posesividad en su mirada, solté una sonrisa fría. Isen, estás a punto de comprometerte con Chloe. ¿Qué sentido tiene esto? Su mano, que estaba limpiando mi herida, se detuvo. ¿Quién te ha dicho que me comprometo con ella por amor? Una chispa de desprecio cruzó sus ojos. Solo necesito la tecnología de chips que posee la familia Lin. Es un matrimonio por conveniencia. De pronto se acercó más, su nariz casi rozando la mía. Oh. Entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Tienes tantas ganas de morir porque quieres ir a reunirte con algún otro hombre en el más allá? Miré la locura y los celos en sus ojos, y mi corazón se enfrió. Le respondí palabra por palabra, con claridad, simplemente te odio. ¿Odio? Se rió como si hubiese escuchado el chiste más absurdo, de repente me agarró por los hombros y me tumbó con fuerza sobre la cama. ¿Con qué derecho me odias? Se inclinó sobre mí, su aliento caliente en mi rostro, su voz parecía contener llanto. Grace, incluso si vas a odiar. Solo puedes odiarme a mí. Me apretó aún más fuerte, como si realmente fuera su canario. Despidió a todo el personal doméstico, no permitiendo que nadie entrara o saliera, salvo la limpiadora por horas en la que confiaba. Aquella tarde, me pidió limpiar su estudio. La habitación tenía una pared entera de ventanas del suelo al techo con la mejor vista. Sobre el escritorio, vi una caja de terciopelo. La abrí, y dentro había un broche hecho de plumas de pavo real. Se me cortó la respiración. Los recuerdos me arrastraron al invierno en que tenía 19 años. Era el cumpleaños de Isen. También el aniversario de la muerte de su madre. Ese broche era el único recuerdo que ella le había dejado.
Ese día, me acompañó al club de equitación y el broche se perdió accidentalmente. Lo buscó desesperadamente, casi desmontando el club entero, y acabó sentado en las escaleras, destrozado, como un niño abandonado por el mundo. Fue la primera vez que lo vi tan vulnerable. Usé todos los contactos que tenía por entonces. Pedí al asistente de Henry que consiguiera las grabaciones de seguridad. Rastreé cada paso que dio ese día desde el club hasta el restaurante y luego por cada calle por la que pasó de vuelta a casa. Al amanecer, por fin lo encontré en la esquina de una casa de empeños. Un camarero lo había recogido, pensó que no valía nada y lo vendió. Lo compré por 10 veces el precio. Cuando puse ese broche en su mano, el chico que nunca había llorado delante de mí, lloró. Me abrazó con fuerza, susurrando una y otra vez al oído: Gracie, ¿eres mi diosa, que estás mirando? La voz fría de Isen sonó en la puerta. Capítulo 2. Volví en mí, cerré la caja. Caminó hacia mí, la tomó de mis manos, la miró un segundo y la tiró sin más dentro de un cajón, como si arrojara basura. Sacó otra caja de terciopelo igual de exquisita de una caja fuerte diferente. La abrió y dentro había un collar de diamantes. El colgante era una jaula incrustada de platino y diamantes. Esto es lo que deberías llevar ahora. Sacó el collar y se colocó detrás de mí. El metal frío tocó mi piel y me hizo estremecer. Me susurró al oído, con una voz cargada de sonrisa: Grace. Hizo una pausa, disfrutando de mi rigidez. Ahora soy tu amo. El clic del cierre sonó suavemente. Cerré los ojos, sintiendo como el último rastro de calor del pasado quedaba completamente encerrado. Justo entonces, sonó el timbre. Isen frunció el ceño, claramente molesto. Chloe, sin haber sido invitada, entró directamente al despacho. Al ver el collar en mi cuello, se tapó dramáticamente la boca. ¡Ay! Isen soltó una risita. El regalito que le preparaste a tu mascota es verdaderamente único. Se acercó a mí y tocó con delicadeza el colgante en forma de jaula. Póntelo, dijo con desprecio. Te queda perfecto. La miré sin expresión. Señorita Chloe, ¿necesita algo? Se atragantó por un instante con mi indiferencia, pero enseguida levantó la barbilla. Por supuesto, vengo a hablar de los detalles de nuestro compromiso, dijo, girándose hacia Isen con tono orgulloso y condescendiente. Después de todo, con la caída de la familia Vance, fue mi familia, los Lin, quienes pusieron a Isen donde está ahora. Si mi hermano no le hubiera ayudado a hacer contactos y a integrar recursos, ¿dónde estaría hoy? Se colgó del brazo de Isen con familiaridad. Mi padre dice que, una vez comprometidos y con la tecnología del chip en nuestras manos, el mercado entero será nuestro, afirmó como si fuera lo más natural del mundo. Entonces podrás hacer lo que quieras con esta mascota. Tirarla o quedártela para entretenerte, yo seguiré tu ejemplo. No se dio cuenta del cambio inmediato en los ojos de Isen, que se tornaron helados. De repente, evitó su mano extendida. Al ver aquella escena por primera vez, una leve satisfacción brotó en mi interior. Isen, ¿de verdad pensabas que habías encontrado a la aliada perfecta? No. Solo había saltado de mi prisión a otra trampa aún más codiciosa. El médico privado de Isen, el doctor Evan, visitaba el apartamento una vez al mes. Era su único amigo. Tras terminar el chequeo de rutina, Isen se fue al despacho a una videollamada. Solo quedábamos Evan y yo en el salón. Mientras guardaba su maletín médico, comentó con naturalidad: Señorita Grace, ¿cómo ha estado últimamente? Miré por la ventana y respondí con frialdad: bien. Come y duerme bien. El doctor Evan guardó silencio un rato. ¿Cree que ahora está normal? Me giré y le miré. Sus ojos mostraban un atisbo de compasión. ¿Qué quiere decir? Suspiró, como si por fin se hubiera decidido. Señorita Grace, hay cosas que no sé si debería decir, pero como médico, al verlo así hizo una pausa y bajó la voz. Hace 5 años, cuando salió de la UCI y se enteró de lo que usted había hecho, intentó suicidarse 3 veces en una semana.
Sentí cómo se me encogía el pecho. La voz del doctor Evan abría con precisión una herida ya cicatrizada. La primera vez se cortó las muñecas. Cuando llegué, había sangre por todas partes. La segunda y la tercera tomó pastillas, pero logré salvarlo con un lavado de estómago. A partir de entonces, cambió. Le hice la evaluación psicológica más completa, continuó con resignación profesional. El diagnóstico fue depresión severa acompañada de un trastorno paranoide de la personalidad. Toda su dureza y frialdad son su forma de anestesiarse con el trabajo. No la buscó por venganza. Me quedé paralizada. Evan me miró y pronunció cada palabra con claridad. En su mundo, usted lo mató una vez, así que ahora él necesita arrastrarla con él a su infierno, para hundirse juntos. Señorita Grace, esto no es amor, ni tampoco odio. Es una simbiosis patológica. La fiesta de compromiso de Isen con Chloe siguió según lo previsto. El hotel más exclusivo de la ciudad se llenó de figuras influyentes. Yo llevaba el vestido que él había preparado para mí, sentada como una marioneta en el rincón más alejado. Observaba a la deslumbrante pareja sobre el escenario. De repente, todo me pareció una obra absurda. El presentador, con voz entusiasta, invitó a Isen a ponerle el anillo a su prometida. Todas las miradas se centraron en él. Abrió la caja de terciopelo y sacó el anillo de diamantes, símbolo de una asociación comercial multimillonaria. Pero no caminó hacia Chloe. Con el anillo en la mano, avanzó entre la multitud, paso a paso, hasta llegar a mí. El tiempo pareció detenerse. Todas las miradas lo siguieron hasta posarse en mí. Sorpresa, confusión, desprecio, morbo. Se detuvo frente a mí. Y, en el más absoluto silencio, se arrodilló. Me miró con ternura hecha añicos. Tomó el anillo y lo colocó suavemente en mi dedo anular. La fiesta de compromiso se convirtió en un circo. Isen rompió públicamente el compromiso, y la reputación de los Lynn quedó por los suelos. Chloe me abofeteó de inmediato, pero Isen le agarró la muñeca y la apartó. El señor Owen y Owen se marcharon con el rostro desencajado. Se avecinaba una tormenta. Y así fue. Al día siguiente, la familia Lynn anunció que cancelaba todas sus colaboraciones con la empresa de Isen. Además, se aliaron con todos los rivales que él había ofendido y lanzaron un asedio empresarial total. El precio de las acciones de la compañía de Isen se desplomó de la noche a la mañana. Las llamadas del consejo, inversores y medios amenazaban con colapsar su móvil. Aún así, actuó como si nada, y me sacó de aquella jaula dorada. Volvimos al apartamento de hace 5 años. Ese lugar que guardaba todos nuestros secretos. Todo seguía igual que lo dejé. La taza que usaba, los libros que leía, incluso el chal de plumas que había dejado descuidadamente en el sofá. Todo impecable. Se encerró en el despacho, lidiando con su trabajo abrumador. Escuché sus gritos ahogados y el sonido de objetos rompiéndose. Por la noche, salió completamente borracho. No encendió la luz. En la oscuridad, se tambaleó hasta llegar a mí, enterrando la cabeza en mi cuello, su aliento caliente y cargado de alcohol. Gracia murmuraba una y otra vez, como un niño. No me dejes. Solo te tengo a ti. Solo tú. Su voz estaba llena de vulnerabilidad y miedo. En ese momento, las palabras del doctor Evan resonaron en mi mente. 3 intentos de suicidio, depresión severa, trastorno paranoide. Mi cuerpo rígido se relajó levemente. Bajo el efecto del alcohol y la desesperación, perdió totalmente el control. Me llevó al dormitorio, arrancando el vestido negro que simbolizaba mi humillación. Aquella noche, ya no era el tirano cruel. Estaba lleno de obsesión y súplica casi humilde. Me besó una y otra vez, desde la frente hasta los labios, con una devoción casi religiosa. Me preguntaba una y otra vez, Gracie, ¿sigues aquí, verdad? No me volverás a vender, ¿verdad? No respondí. Solo lo dejé hundirse en esa ternura rota. Al día siguiente, cuando desperté, Isen estaba acurrucado junto a mí como un niño,
el ceño fruncido. En su rostro aún había rastros de lágrimas no derramadas. Al verlo dormido y sin defensas, el iceberg de odio que tenía en el corazón mostró su primer atisbo de deshielo. Tal vez Evan tenía razón. Estaba simplemente enfermo. Un enfermo enloquecido por el amor y el odio. Incluso, sin poder evitarlo, extendí la mano, queriendo alisarle la frente arrugada. Justo cuando la yema de mi dedo iba a rozar su piel, él, todavía dormido, empezó a hablar en sueños. Me agarró la mano con fuerza, la frente empapada en sudor frío, y su cuerpo temblaba con violencia. Gruñó de dolor, cada palabra clara como el cristal. Tú me traicionaste primero. Esa grabación, ¿por qué lo hiciste? Mi mano extendida se congeló en el aire mientras él continuaba. Grace. Su voz estaba cargada de un odio y una desesperación infinitos. Tú me obligaste. La última cuerda de mi mente se rompió. Toda la duda, la compasión y la lástima que habían empezado a surgir se hicieron añicos. Retiré lentamente mi mano, mirando su rostro aún marcado por el dolor y el sueño. Sonreí. Así que eso era todo. Todo su amor, toda su vulnerabilidad, todo su remordimiento, estaban construidos sobre la falsa premisa de que yo le había traicionado. Mientras ese malentendido no se resolviera, él siempre sería la víctima superior y yo la culpable que debía ser juzgada y atormentada por él. Isen, nunca sabrás la verdad. Una noche, noté que habían movido el bote de vitaminas. Mi corazón se tensó. Debía haberse vuelto suspicaz, pero no dijo nada. En su lugar, su mirada hacia mí se volvió más inquisitiva, y eso formaba parte de mi plan. La empresa de Isen se tambaleaba bajo el asedio de la familia Lin. Estaba cada vez más ocupado y más dependiente de mí. Creía que yo sería su único refugio seguro en la tormenta. Pero ese refugio escondía un arrecife capaz de volcar todo su barco. Aproveché su siesta para llamar a un número desde un viejo móvil olvidado que guardaba en el antiguo piso. Owen, el hermano de Chloe, el verdadero heredero de Hayes, el instigador que me obligó a arrodillarme y entregar la tecnología principal. La llamada se conectó. Grace. Su voz sonaba con un leve matiz de sorpresa. Soy yo, dije y fui directa al grano. Señor Owen, ¿quiere destruir por completo a Isen? Unos segundos de silencio al otro lado. ¿Qué tienes en tu poder? La tecnología clave de la empresa de Isen está en manos de un doctor llamado Evan, respondí con calma. Esa es su única debilidad. Y lo único que tiene que hacer usted es decirle la verdad sobre lo que pasó entonces. Eso es todo. Unos días después, Isen recibió una llamada. Era de Owen. Fingí leer un libro en el salón, pero mi visión periférica no se apartaba de él. Vi cómo su ceño fruncido se relajaba ligeramente al oír cierta condición. Tras colgar, se dejó caer agotado en el sofá. Owen quiere hablar. Ha propuesto un plan de inversión que podría resolver mis problemas financieros inmediatos, pero la condición es usar la patente técnica del Dr. Evan como garantía. Dejé mi libro y caminé hacia él, le serví un vaso de agua. Es una trampa, dije con voz serena. Me miró, con un atisbo de aprobación en los ojos. Tú también lo has notado. Pero dada la situación actual, al aferrarse a esa aparente tabla de salvación, acabaría cayendo en la trampa que yo había preparado para él. Unos días después, Owen concertó una cita conmigo en un club privado totalmente seguro. ¿Dónde está lo que quiero?, pregunté. Él me miró, su sonrisa era fría. Grace, ¿cuánto le odias? ¿De verdad quieres que muera? Lo miré sin responder, pero mi mirada le dio la respuesta. Él asintió, satisfecho. Bien. Sacó un sobremanila bien conservado y me lo deslizó. Siempre me he preguntado qué te hizo Isen a ti y a tu familia Avance para convertir a la antigua Aeris en esto. Encendió un cigarro. Pero ahora no necesito saberlo. Solo necesito saber que tú eres el único cuchillo que puede clavarse en su corazón. Señaló el sobre. Y dentro está el veneno para ese cuchillo. Me miró como quien admira una obra de arte a punto de completarse.
Tu padre vino a verme entonces. Me dio esto, pidiéndome que te protegiera, pero yo no soy un filántropo. Lo guardé, esperando una oportunidad. Y ahora ha llegado. De vuelta al apartamento, me encerré en mi habitación. Con manos temblorosas, abrí el sobre Manila, sellado durante 5 años. Dentro estaba el testamento de mi padre. Desplegué la carta amarillenta. La caligrafía familiar de Henry desgarró mi corazón. La carta detallaba cómo Eisen se había aliado con Wall Street Capital para apostar contra las acciones de los Vance, y cómo, mientras mi padre corría desesperado en busca de una última esperanza, Eisen compró a precio de saldo el último terreno de la familia, eliminando cualquier posibilidad de resurgir. La última línea del testamento decía: Gracie, tu padre no tiene remordimientos. Solo deseo que tengas paz el resto de tu vida. Leí esa carta una y otra vez hasta que cada palabra quedó grabada en mis huesos. Finalmente entendí que mi padre no fue simplemente destruido por la bancarrota. Cuando ya no quedaba ningún camino, se arrojó desde la azotea del hospital para no convertirse en una carga para mí. Eisen, entre tú y yo yace la vida de mi padre. Eisen irrumpió en la habitación justo cuando yo miraba tranquilamente por la ventana. Llevaba 2 documentos en la mano, con el rostro descompuesto. ¿Qué es esto? Arrojó uno de los documentos delante de mí. Era mi informe médico real del hospital. Miocardiopatía dilatada avanzada, constantes vitales inestables, esperanza de vida estimada de menos de 6 meses. No dije nada. Parecía enfurecido por mi calma y desplegó el otro documento. Era una gráfica de una grabación de audio. ¿Y esto?, preguntó con voz ronca. ¿Qué es esto? Sabía que había conseguido la grabación completa de Owen. En la fiesta de compromiso, Eisen había hecho quedar en ridículo a la familia Lin, convirtiéndose en el hazmerreír de toda la alta sociedad del Este. Desde ese momento, el objetivo de Owen ya no era utilizar a Eisen. Quería destruirle. Destruir su imperio era menos devastador que destruir su espíritu. Esa grabación completa era el regalo de boda más cruel que Owen le hizo a Eisen. Y ahora el regalo había hecho efecto. Por fin lo oyó. Oyó cómo había suplicado de rodillas en la nieve para salvarle. Oyó cómo había perdido todo orgullo, arrodillada, solo para salvarle la vida. Me miró, con los ojos al instante enrojecidos. Ese hombre que controlaba todo dejó escapar un aullido desgarrador ante mí. Se lanzó hacia mí. No hubo preguntas, ni rabia. Se arrodilló. Se arrodilló ante mí, aferrando mi mano, repitiendo una y otra vez 3 palabras. Lo siento, Gracie. Lo siento. Me equivoqué. Me equivoqué. Creía que al revelarse la verdad, todo podría arreglarse. Que un lo siento borraría todo el daño. Miré su estado roto, mi corazón completamente muerto. Lentamente, retiré mi mano. Luego coloqué el testamento de Henry delante de él. Tu disculpa es por esto, señalé el informe de la grabación. O por esto, toqué la carta empapada con la sangre y las lágrimas de mi padre. La mirada de Eisen cayó sobre la carta. La tomó con manos temblorosas, y todo su cuerpo se paralizó. La terminó de leer y alzó la vista. Todo el color desapareció de sus ojos, solo quedó una desesperación sin fin. Todo era irreparable. Ni siquiera tuvo fuerzas para explicar. Me miró, con un alivio morboso en los ojos. Me preguntó, con voz tan suave como la brisa. Entonces, ¿qué quieres? ¿Mi empresa? ¿Mi vida? Le respondí palabra por palabra. Claramente, no quiero nada, Eisen. Sonreí. Una sonrisa más fea que llorar. Quiero que mueras. Escuchó, atónito durante un buen rato. Luego sonrió también. Esa sonrisa contenía alivio, tristeza y aceptación. Dijo, está bien. Lo que quieras, te lo doy. La empresa de Eisen finalmente salió a bolsa, porque en el último momento, yo hice que Owen retirara aquel acuerdo fatal. No podía permitir que muriera a manos de otra persona.
Su vida me pertenecía. La gala de celebración se celebró en la última planta del edificio de su empresa, con una multitud de invitados distinguidos. Los flashes de las cámaras de los medios casi iluminaban todo el cielo nocturno. Isen, con su traje hecho a medida más elegante, estaba en el centro del escenario. Debería haber sido el rey más deslumbrante de la noche, pero su mirada estaba clavada en mí. Con una entrega casi sacrificial, tomó el micrófono. Gracias a todos por venir esta noche. Hoy, además de la salida a bolsa de la empresa, tengo algo aún más importante que anunciar. La sala entera se quedó en silencio. Me miró con una intensidad feroz. Voy a transferir incondicionalmente el 90% de las acciones que poseo de la empresa a la señorita Grace. El público estalló en un clamor. Todos pensaron que habían oído mal. Isen no prestó atención a las miradas atónitas. Sacó de su bolsillo una caja de terciopelo. La abrió y dentro estaba el anillo que me había puesto hace 5 años en nuestra fiesta de compromiso. Avanzó entre la multitud y se arrodilló de nuevo ante mí. Esto es lo que te debo, Grace. Ahora te devuelvo mi vida y este imperio entero. Su voz temblaba con una súplica desesperada. ¿Quieres casarte conmigo? Extendí la mano y pronuncié tranquilamente 3 palabras. Sí, quiero. Una ovación atronadora llenó la sala. Todos creyeron que era un cuento de hadas sobre redención y reencuentro. Pero no sabían que esto era el funeral que yo había preparado para él y para mí. Me colocó el anillo y luego me abrazó con fuerza. Yo lo aparté suavemente. Isen, baila conmigo. Dudó un instante, y luego una alegría salvaje brilló en sus ojos. La música empezó a sonar. Era la misma canción que habíamos escuchado miles de veces en nuestro piso, reproducida en aquel viejo tocadiscos. En el centro de la pista, me sostuvo entre sus brazos. En ese momento, él creyó que lo tenía todo en el mundo. Cuando la canción terminó, tomé 2 copas de champán de la bandeja de un camarero. El líquido dorado brillaba tentador bajo la lámpara de araña. Le ofrecí una copa y tomé la otra para mí. Brindé con él. Isen, sabes que en toda mi vida solo he deseado 2 cosas de verdad. Me escuchaba con atención. Una era que vivieras. Mi voz era suave. La otra que murieras. Vi cómo la luz en sus ojos se apagaba al instante. ¿Ves? Sonreí con más intensidad. He conseguido ambas. Bajo su mirada atónita, incliné la cabeza hacia atrás y me bebí la copa de un trago. Isen también lo hizo, sin dudar. Todo estaba preparado desde hacía tiempo, casi al mismo tiempo. Un dolor agudo y abrasador me atravesó el pecho y se extendió rápidamente por todo mi cuerpo. Me derrumbé. Él también cayó justo a mi lado. Se esforzaba por alcanzarme, intentando tocarme. Yo miraba la brillante lámpara de araña en el techo y sonreía. Isen, ¿lo ves? Soy yo quien ha tenido tu vida y tu muerte en sus manos desde el principio. Siempre ha sido así. Gracias por ver la historia de hoy. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo con tus amigos. Nos encantará leer tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes. Hasta la próxima.